Buenas tardes. Bueno, estamos hoy en una nueva videoconferencia en esta situación tan difícil que está pasando el mundo, esta pandemia que estamos viviendo con el COVID-19, pero de todas maneras creemos que podemos ser útiles a nuestros pacientes. Y por eso invitamos a la doctora Adriana Moreno, que trabaja en el Hospital Luis Lagos Mayores de Mendoza, para que nos hable de el papel del trasplante de médula ósea, del autotrasplante de médula ósea en los pacientes con mieloma en épocas normales, no en épocas de COVID-19. Adriana, te invitamos a que nos des una pequeña charla. Bueno, gracias por la invitación, gracias a la Fundación Argentina de Trasplante, gracias Dorotea. Digamos, cada maestrito con su librito, sino que yo solamente quiero hacerles llegar de una forma práctica y hacerles sacar un poquito el miedo, el mito que hay con respecto al trasplante, y sobre todo el autotrasplante, que no es mucho más que haber recibido una quimioterapia intensiva, ¿no? Así que el objetivo es eso, participar, sacarles el miedo y mostrarles algunas de las experiencias que yo viví y ojalá les sean útiles. Ok, bueno, cuando un paciente tiene, con mieloma, ¿no? Tiene criterios de ser trasplantado, de primera indicación es el autotrasplante. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente va a ser sometido, luego de evaluarlo, de evaluar sus comorbilidades, sus factores de riesgo, sobre todo el citogenético y todo lo que incluye los estudios pretrasplantes, ver cómo está su riñón, cómo está su corazón, cómo está su proteína. Perdón, pero es la perra. No, está bien. Estamos viendo la máquina en este momento, que supongo que explicar qué es esa máquina, Adriana, por favor. La máquina, bueno, yo les explico. Ese procedimiento se llama procedimiento de aféresis. ¿Qué quiere decir eso? Que al paciente se lo conecta por vía periférica. Si tiene buenas venas, puede ser que se lo conecte de los dos brazos. Todo lo que entra por un brazo, todo lo que sale por uno, entrará por el otro. Eso lo va a evaluar el que hace hemoterapia y es el que maneja también esa máquina de aféresis. Si no tiene buenas venas, se le va a colocar un catéter a nivel de la ingle, en la femoral, que es un poquito más grueso, como para que se lleve a cabo el procedimiento, que dura más o menos unas 3 o 4 horas. A veces al paciente se lo interna el día previo o a veces se lo interna en la mañana. Previo a esto, ¿qué hay que hacer al paciente? Hay que estimularlo. Ustedes ya habrán recibido, conocerán lo que son los factores estimulantes de colonia, esas maquinitas que hacen subir los glóbulos blancos. Hay algunos que lo hacen 4 días antes, otros 5 días antes, y generalmente para que el procedimiento no falle, a veces hay muchos centros que hacen otro estimulante como con más potencia, para asegurarnos que en el momento de la extracción de esas células madres, que es lo que va a recolectar esa máquina, tengamos una cantidad suficiente. Es un número exponencial que después se lo van a olvidar, pero ¿qué se hace? Previo a eso se hace un recuento de los CD34 y si tenemos la posibilidad de hacerlo por citometría de flujo, mejor.
para asegurarnos que el procedimiento no sea frustro y después haya que volver a hacer otra recolección. ¿Sí, Dorotea? Que me gustaría que les aclares un poquito qué son las CD34. En realidad podemos decir que son sombreritos que tienen las células y que con eso se marcan, porque si uno dice CD34, quizás son 34 células las que circulan, pero no es así. Son las células madres, ¿no? Las células madres son, yo digo siempre que son células muy caseras, que están anidadas en la médula ósea. Ahí viven. La médula ósea está en los huesos, como vieron el pollo, los agujeritos que tienen. Bueno, eso sería como la médula ósea nuestra. La tenemos en el esternón, en los huesos largos, ¿sí, Dorotea? El caracú, el que tiene mucho colesterol, que es muy rico. Entonces, las células madres viven ahí y hay que sacarlas. Entonces, por eso se estimula al paciente previo al procedimiento. Entonces, si ya vieron el video, sí. Sí, ¿cuánto dura todo este proceso aproximadamente, Adriana? El de aféresis, entre 3 y 4 horas. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Se hace, porque hay que ponerle, bueno, el catéter ya viene el catéter, el paciente con el catéter puesto o con las vías puestas y se comienza el procedimiento. Van a ver que habían una bolsita más roja, una de color naranja, que justamente son las CD34, y había una de color amarillito que es el plasma y una blanca que es solución fisiológica. El plasma, ¿por qué se recolecta? Porque después va a servir para otra parte del procedimiento, que es la preparación de la médula antes de infundirla, que es la criopreservación. Por eso se junta también el plasma. Esa bolsita colorada, sí. ¿Duele todo esto? Yo te hago preguntas muy básicas, porque son las que habitualmente... O sea, es la colocación de una vía central, que se hace con una anestesia local, se hace con la esterilidad, y el paciente, mientras se hace el procedimiento, está charlando lo más bien, está despierto, no está dormido. Lo más invasivo que va a tener es la colocación de la vía central, si no tiene un calibre de los brazos buenos. Sí, Dorotea. Es como una donación de sangre, para que la gente sepa un poquito, nuestros pacientes sepan lo que es. Es como una donación de sangre. No duele, tienen que estar tranquilos, tranquilos y relajados. Entonces, bueno, la máquina lo maneja el hemoterapeuta. Aproximadamente se sacan entre 3 o 4 volemias. ¿Qué quiere decir? Que el recambio de la volemia del paciente va a pasar por esa máquina 3 o 4 veces. Para dejar en esa máquina se va a quedar con esas células madres. ¿Qué son esas células madres? Las que después se van a llevar, se va a hacer ese proceso de criopreservación, y es después lo que se va a infundir. ¿Cuánto tiempo se guardan esas células madres criopreservadas? Después se conservan. Hay unos centros que las guardan 2 años, otros hasta 5 años, a una temperatura de menos 90 grados, bien congeladas, bien en un freezer está preparado para eso. Duran años. Entonces estábamos en eso, en que se hizo la colecta, y después a esa bolsita colorada, donde tenemos las células madres, y que colgaban unos plastiquitos, por así decirlo, también se toma una muestra de eso y se hace el recuento de las CD34, de las células madres, a ver si fue exitosa o no la aféresis, ¿no? Entonces, uno ya cuando manda un paciente al trasplante, ya
tiene que mandarlo el médico hematólogo, charlarlo con el trasplantólogo. Si el paciente tiene factores pronósticos que son de alto riesgo y tiene después la posibilidad, o el paciente recae y va a tener que hacer otro trasplante, entonces se saca de una vez. Se trata de hacer una sola colecta para después, si es necesario o no, el segundo trasplante. En eso consiste la aféresis, es, como dijo Dorotea, como hacer una donación de sangre. Sí. Justo tenemos una pregunta que nos dice que si se puede llegar a evitar un segundo trasplante con algún tipo de tratamiento de daratumumab, de carfilzomib, de algún tratamiento sin llegar al trasplante. Ahí levantó la mano la palabra. A ver, Doro. En realidad, quizás hoy por hoy hay indicaciones muy precisas para pensar en 2 trasplantes al inicio de la enfermedad, es decir, en primera remisión. Y quizás las indicaciones tan precisas que hoy nosotros usamos, en el día de mañana no son. Pero cuando el médico ofrece 2 trasplantes, es porque en realidad el paciente se va a beneficiar de estos 2 trasplantes de inicio, ¿sí? Y si uno tiene guardadas células madres, como dijo la doctora Moreno, para eventualmente una recaída, también estas células madres, para volver a hacer el trasplante, en realidad uno tiene en cuenta un montón de factores. Entonces, quizás lo que nosotros pensamos es, frente al paciente en el momento de la colecta, nosotros evaluamos qué tipo de paciente tenemos. Si el paciente eventualmente de entrada necesita 2 trasplantes, esto lo hablamos con el trasplantólogo, o si nosotros juntamos suficientes células porque quizás el día de mañana el paciente requiere un trasplante. No sé si contesté la pregunta. Absolutamente. Perfectamente, sí. Entonces ya están guardadas, como una Exactamente. Ya está guardada para que no vuelva a pasar por el tratamiento de aféresis. Eso sería lo que es la colecta. En síntesis, es como una transfusión, no duele, se lo estimula previamente y es un tratamiento ambulatorio. Porque lo máximo que puede ser que se interne la noche anterior para poner el catéter si lo necesita. Sí, Doro. Te hago una pregunta que muchas veces hay que tener en cuenta. ¿Todos los pacientes colectan suficientes células madres para el trasplante? ¿O puede haber alguna ocasión que uno someta al paciente a esto y de repente le diga, bueno, no tiene suficientes células? Puede serlo. Puede ser que no tenga las suficientes células. ¿Y por qué puede ser esto? Porque a veces por el tratamiento previo que usó. Entonces, justamente por eso se usa a veces este estimulante que se usa 12 horas previo al trasplante, que es mucho más potente que los factores estimulantes. Se usa 12 horas antes como para asegurar la colecta, pero sí puede haber casos en donde la celularidad no llegue a ser suficiente para que después, cuando el paciente ya llegan los días de hacer el engraftment, digamos que cuando la médula tenga que prender, falla el injerto, ¿no? Entonces, justamente también por eso se hace el recuento de los CD34 una vez hecha la colecta de la médula ósea. En la mayoría de los casos, quiero decir que uno colecta. Bueno, la mayoría es exitosa. Es raro exitoso. que no, pero la mayoría es exitosa. No, pero nosotros los médicos tenemos mecanismos y herramientas como para tratar de estimular aún más la médula y poder realmente colectar las células madres correspondientes.
eso es la infusión, pero previamente a eso el paciente estuvo internado, ¿no? Está internado en el centro de trasplante. Generalmente la droga que se usa 2 días, se llama Melphalan. Melphalan es una quimioterapia que se usa previa al trasplante a 200 miligramos en dosis totales que se divide en 2 días, con una peculiaridad que hay que tener en cuenta, que la preparación desde farmacia hasta que es infundida no tiene que pasar los 90 minutos. Otra de las cosas que son detalles a veces es que produce mucositis, o sea, la inflamación de todo lo que es la mucosa de la boca. Entonces se le hace crioterapia, que se llama, antes, que es un helado de agua, por así decirlo, ¿no? Bueno, se hace descansar un día y al día 0 se hace la infusión, que es lo que están viendo. En ese momento, en la sala de trasplante está la enfermera, que digamos es el alma mater del trasplante, que es la que va a hacer un cultivo de lo que se le va a infundir al paciente. Tiene que estar el médico porque es legal que está el médico, el paciente se lo controla la saturación, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el paciente está despierto, no siente nada porque es como una transfusión. La otra era una donación, esta es una transfusión. Generalmente están tranquilos, viendo, escuchando una música o a veces con los auriculares, se infunden unas 3 o 4 bolsas, que las bolsitas son de entre unos 200 mililitros, porque para no sobrecargarlo, y hay veces que se reparten en 2 días estas infusiones, pero ustedes lo que han visto en el video del brazo es cómo pasa la médula ósea y llega al paciente. No duele tampoco. Eso es y hay que ir controlando sus signos vitales. Ese es el momento de la infusión. Dime. ¿Y qué es a lo que los pacientes le tenemos tanto miedo cuando nos dicen que nos tenemos que autotrasplantar? La palabra, yo creo que hay palabras en hematología que dan mucho miedo. Una es la palabra quimioterapia, otra es la palabra de una enfermedad maligna, que es el cáncer, y la otra es el trasplante. Entonces se creen que lo van a abrir, que lo van a operar, muchos que se creen que hasta paralíticos se van a quedar. Son todos mitos, o sea, entonces esto es como romper mitos. Esto es lo que yo quisiera que sea el mensaje, ¿no? Que una sería la primera parte como una donación, la otra como una transfusión previa a la preparación con una quimioterapia que no es mucho más que una quimioterapia de aquel que la pasó en el hospital, porque el autotrasplante no es más agresivo que una quimioterapia endovenosa. Así que a bajar los miedos e ir tranquilos. ¿Y qué es lo más difícil de todo el proceso del autotrasplante y las consideraciones que deberían tener los pacientes a qué atenerse, digamos? Bueno, yo creo que ahora, haciendo una comparación, los pacientes entran con mucha incertidumbre. Por suerte, en donde yo estuve, si bien yo estuve un tiempo largo en Buenos Aires, pero en donde más he estado es en el Sanatorio Allende de Córdoba, con el doctor Hartschun y todo su equipo. Entonces, cuando entra la enfermera que hay ahí, les dan una charla y los preparan, los tranquilizan, y creo que ellos se cansan mucho del tiempo, que a veces puede ser 20 días, a veces 21 y a veces un mes. Si necesitan, pueden llegar a tener una intercurrencia infecciosa y necesitan antibióticos. Está algo que no sé si se pasó, porque como tenía música, es la criopreservación de la médula, ¿no? Antes de la infusión, esa médula que se sacó, que es como la donación de sangre, se hace en un ambiente estéril, como en un quirófano, a la cual se le pone, se la va a enriquecer con plasma, se hace una dilución con
solución fisiológica y un conservante que es el de dimetilsulfóxido. Después eso se van poniendo en bolsitas y se ponen en unas cajitas que se llaman carrier y se van a, bueno, en donde yo estaba, que era en el Sanatorio Allende, se va haciendo la congelación paulatina en 1 hora hasta llevarla a 4 grados centígrados y después de ahí se la guarda en el freezer a -90. Así que bueno, si ahora hay un paciente que hizo la colecta y está guardada, se esperará a que pase este tiempo de pandemia para hacer la infusión. Ese es lo que yo haría, ¿no? Bueno, muy bien. Queremos agradecer muchísimo a Adriana y Dorotea, la doctora Moreno desde Mendoza nos proporcionó esta videoconferencia con la coordinación, como siempre, de nuestra maravillosa Dorotea Fantl. Dorotea, cerrá por favor. Bueno, tranquilidad para todos y que nos vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y lo mismo. Quédate en casa.